Hola, soy Rocío Gallego, residente de primer año de reumatología en el Hospital Marina Baixa y hoy os presento la lectura sistemática del electrocardiograma. El electrocardiograma es una prueba complementaria que registra la actividad eléctrica que precede a la contracción cardíaca y su mayor rentabilidad se obtendrá de la correlación entre la clínica y la sintomatología del paciente con las alteraciones que vemos en el mismo. Las células cardíacas tienen una serie de propiedades que hacen que sea un tejido muy especializado. Por un lado tenemos la sincronía para lograr un bombeo eficiente, el automatismo que garantiza el funcionamiento del corazón y constituye un mecanismo de seguridad ante situaciones patológicas. También tenemos la excitabilidad, que es la propiedad principal de la célula muscular cardíaca, que se define como la capacidad de generar un potencial de acción ante un estímulo determinado. Y por último, la energía umbral, que es la intensidad mínima de energía eficaz para desencadenar un potencial de acción y lograr activar la célula cardíaca. Como vemos aquí en la imagen de la derecha, tenemos las diferentes partes del sistema de conducción cardíaca, como son el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His y la fibra de Purkinje, y que cada una tiene una velocidad determinada. El nodo sinusal tiene una velocidad de entre 60 y 90 latidos por minuto, el nodo AV entre 40 y 50 latidos por minuto, el haz de His entre 30 y 40 latidos por minuto y las fibras de Purkinje entre 15 y 30 latidos por minuto. Cuando la despolarización en las células cardíacas se acerca a un electrodo externo que hemos colocado sobre la piel del paciente, en el electrocardiograma veremos una deflexión positiva, es decir, una onda positiva. Si se aleja, registrará una onda negativa y cuando ni se acerca ni se aleja, veremos una onda isoeléctrica. Es muy importante conocer que en el electrocardiograma tenemos 12 derivaciones en total. 6 de ellas en el plano frontal, 1, 2, 3, AVR, AVF y AVL, y 6 en el plano horizontal, que van desde V6, desde V1 a V6. Y esto es muy importante ya que nos ayudará a localizar alguna alteración en el corazón, simplemente localizando en qué derivación se produce dicha alteración. Y vamos a pasar ya a lo que es la interpretación del electrocardiograma. Por un lado tenemos la onda P, como vemos ahí, que representa el vector de despolarización auricular. La onda P se sigue del intervalo PR, que representa el freno del estímulo a su paso por el nodo auriculoventricular, el intervalo QRS, que son 3 vectores de despolarización ventricular, y por último tenemos el segmento ST y la onda T, que representan la repolarización ventricular. En primer lugar, debemos calcular el ritmo que tiene el corazón en el electro, ¿de acuerdo? Primero, un ritmo sinusal es aquel originado en el nodo sinusal con una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto, debe ser regular y conducir a los ventrículos por las vías normales, es decir, el nodo auriculoventricular, sin retardo. La onda P debe ir siempre seguida de un QRS y debe ser positiva en 2, 3 AVF y negativa en AVR. Todo aquello que no sea un ritmo sinusal será una arritmia. Por tanto, el concepto de que una arritmia es un ritmo irregular es erróneo. Es todo aquello que no sea un ritmo sinusal. Y ahora voy a hablar un poco sobre los tipos de arritmias que hay. Por un lado tenemos las extrasístoles, en segundo lugar las bradiarritmias, cuando la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto, y dentro de ellas tenemos la disfunción sinusal, que es una alteración del automatismo o de la conducción a nivel del nodo sinusal, que se traduce en frecuencias muy lentas o en pausas sinusales. Y luego tenemos los bloqueos auriculoventriculares, donde no se consigue el paso del impulso desde la aurícula a los ventrículos. Y tenemos en tercer lugar las taquiarritmias, cuando la frecuencia cardíaca sea mayor de 100 latidos por minuto. Tenemos las taquicardias supraventriculares, en las que la arritmia se origina por encima del haz de His y el QRS es estrecho. Tenemos aquellas que no utilizan el nodo AV en su mecanismo de producción, como son la taquicardia auricular, el flúter y la fibrilación auricular. Aquellas que sí que utilizan el nodo AV para su iniciación y mantenimiento, como la taquicardia intranodal y la taquicardia por vía accesoria, y por último las taquicardias ventriculares, que se originan por debajo del haz de His y tendremos un QRS ancho. En segundo lugar, habrá que calcular la frecuencia.
Hay dos modos de calcularla según el ritmo sea regular o irregular. Cuando tenemos un ritmo regular, se calcula mediante la visualización de la distancia entre dos ondas R consecutivas y esto será proporcional a la frecuencia cardíaca. Como vemos aquí en la imagen de la derecha, tenemos la regla de 300. Lo que hay que hacer es localizar una onda R que caiga encima de una línea de un cuadrito grande y poner encima de los siguientes cuadritos. Siempre son los mismos números, siempre se pone 300, 150, 175, 60, hasta la próxima onda R, que donde esté marcará la frecuencia cardíaca del paciente. Y cuando tengamos un ritmo irregular no nos sirve esta regla, por lo tanto habrá que contar el número de QRS en un intervalo determinado, que serán 6 segundos o 30 cuadrados grandes, y este número se multiplicará por 10. Luego debemos calcular el eje cardíaco. El eje cardíaco nos indica la dirección del estímulo eléctrico a su paso por los ventrículos. Siempre debemos fijarnos en el QRS y en la derivación 1 y en AVF. Cuando en ambas el QRS es positivo, tenemos un eje normal. Cuando es positivo en uno y negativo en AVF, el eje estará desviado hacia la izquierda. Cuando sea negativo en uno y positivo en AVF, estará desviado a la derecha. Y cuando es negativo en ambas, será una desviación extrema. El eje normal se sitúa entre menos 30 y más 90 grados y para calcularlo lo que hay que hacer es buscar la derivación cardíaca donde el QRS sea isobifásico, es decir, no sea ni positivo ni negativo y la onda R y la onda S sean iguales. Y debemos buscar la perpendicular a esa derivación. Si el QRS es predominantemente positivo, el eje estará en su dirección y si es negativo estará en la dirección opuesta. Y para que nos quede más claro vamos a poner un ejemplo. Supongamos que el QRS es isobifásico en la derivación 3, como vemos ahí en la imagen. La perpendicular a la derivación 3 es la derivación AVR, que es en la que nos tenemos que fijar para calcular el eje. Si es positivo el QRS en AVR será de 30 grados y si es negativo será de menos 50, como vemos ahí, menos 150, perdón. Después tenemos el intervalo UPR, que es el intervalo entre la activación auricular y el inicio de la activación ventricular. Depende sobre todo del retraso de la conducción por el paso del impulso mediante el nodo auriculoventricular. Es normal cuando tiene una duración de entre 0,12 y 0,20 segundos y puede estar alargado o acortado. Cuando el PR es alargado, tenemos lo que se denominan los bloqueos auriculoventriculares, que son de 3 grados. El primer grado es un alargamiento, una prolongación del intervalo PR, pero todas las ondas P conducen y siempre habrá un complejo QRS después de una onda P. Luego tenemos el grado 2, en los que se divide a su vez en MOVITS 1 y MOVITS 2. En el bloqueo AV grado 2 tipo MOVITS 1 habrá un alargamiento progresivo del complejo del intervalo PR hasta que finalmente una onda P no conduce y no aparece un QRS detrás. Y luego tenemos MOVITS 2 en los que no hay un alargamiento progresivo del PR, simplemente que hay ondas P que directamente no conducen y no aparece el complejo QRS. Y luego tenemos el grado 3 en los que hay una sincronía total y la onda P y el complejo QRS, cada uno va por libre. Y luego tenemos, cuando tenemos un PR acortado, tenemos lo que se denomina el síndrome de preexcitación o de Wolff-Parkinson-White. Después tenemos el complejo QRS, que traduce la activación ventricular. La anchura del QRS es muy importante, como veremos ahora después. Cuando veamos que tiene un voltaje elevado, significará que hay un aumento de la masa ventricular. Es normal cuando es menor de 0,12 segundos y una onda Q nos indica que hay una necrosis ventricular, quizá de un infarto previo o de alguna patología que tenga el paciente. Cuando tenemos un QRS ancho, es decir, mayor de 12 segundos, tenemos lo que se denomina bloqueos de rama, que pueden ser tanto de rama derecha, como vemos ahí en la primera imagen, o de rama izquierda. Posteriormente tenemos el segmento ST, que normalmente es isoeléctrico. Representa la contracción ventricular, es un marcador de cardiopatía isquémica y es patológico cuando su desviación es mayor de 0,5 milímetros.
puede haber muchas causas de elevación del segmento ST y por tanto habrá que hacer un diagnóstico diferencial según las características del paciente. Por un lado, puede elevarse por la presencia de una pericarditis, vemos ahí una elevación en colgadura, también puede haber una repolarización precoz, un infarto agudo de miocardio o un síndrome de Brugada. Y al igual que puede estar ascendido, también puede haber un descenso del segmento ST, que puede ser por una lesión subendocárdica, crecimiento del ventrículo izquierdo, bloqueo de rama izquierda o impregnación digital. Y por último tenemos la onda P, que representa la recuperación ventricular. Es positiva en todas las derivaciones excepto en AVR y V1. En ocasiones puede ser también negativa en V2, en 3 o en AVF. Es asimétrica y tiene la misma orientación que el QRS. Puede haber una inversión de la onda T cuando tenemos isquemia, hipertrofia ventricular, bloqueos de rama, tratamiento con digoxina o hipopotasemia. Y puede haber un aumento de la onda T cuando tenemos hiperpotasemia, repolarización precoz, pericarditis aguda, en deportistas, vagotonías, hipotermia o accidente cerebrovascular. Por tanto, ¿cómo debemos informar un electro? Debemos reunir todo lo que hemos dicho y siempre se suele empezar por el ritmo del electro, si es rítmico, arrítmico, si está o no en ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca y luego ir describiendo pues, los intervalos y las ondas del electro. Cómo es el intervalo PR, si está alargado, acortado, cómo es el eje, el segmento ST, si está elevado, descendido o la onda T. Y bueno, aquí he querido poner dos electrocardiogramas para aquellos que quieran practicar un poco. Este sería el primero y este seguiría el segundo electro, pues para calcular tanto la frecuencia como el ritmo, el eje y los diferentes segmentos y las ondas para, pues eso, para ir practicando. Y nada, muchas gracias y esto es todo.